Vale, sí. Pues bueno, en primer lugar, tenemos la cuestión más militar, ¿no? Que continúan los avances del ejército israelí en la franja de Gaza. Estas situaciones en las que han cortado la parte norte, ¿no? Del sur, han conseguido establecer ese cerco sobre lo que es la ciudad de Gaza, que es la zona más densamente poblada dentro de la franja. Y es, por así decir, el lugar más importante operativamente, porque es donde más capacidad tiene Hamas, ¿no? Bueno, la cuestión es que por el momento los avances son muy pequeños, es en los alrededores, realmente, en las zonas más, por así decir, de campo, de extrarradio, ¿no? No es en la ciudad propiamente dicha, esos avances, donde realmente jamás tiene más fuerza. Y aún así, a pesar de que los avances sean aún en esa periferia, ya se está viendo que Israel está teniendo una serie de bajas considerables, ¿no? Por un lado, alrededor de unos 30 a 35 muertos, y por otro lado, unas 200 heridos, lo cual es considerable, como digo. Y realmente se espera que esa invasión de lo que es la ciudad, lo que es el centro, eso vaya a durar durante bastantes meses. Va a ser muy costoso para Israel y podría salir muy dañado el ejército de esa intentona, ¿no? Por lo tanto, yo, como siempre, precaución y decir que Israel no las tiene todas consigo y que jamás podría imponerse sobre el ejército israelí hasta cierto punto, sobre todo, tanto por otro tipo de cuestiones que incumben al tema militar, como es la opinión pública, como es la situación interna en Israel, el apoyo internacional, que son cuestiones que hay que tener siempre muy en cuenta, ¿no? Más allá de la cuestión militar, lo otro importante que hemos tenido ha sido esa visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ¿no? Que lo que está buscando es buscar que Israel establezca una estrategia clara de lo que quiere en Gaza, de qué va a ocurrir a futuro. La presión de Estados Unidos, como dicen, como ha informado, por ejemplo, Axios, que es un medio bastante bueno para cuestiones de Estados Unidos y de Israel, es que Estados Unidos lo que está buscando es aliviar la presión sobre Israel y buscar de cierto modo que no disminuya el apoyo sobre Israel. Es decir, sus presiones a Israel en las cuestiones humanitarias, en las cuestiones de los bombardeos y las muertes de civiles, no son por las preocupaciones sobre los civiles, esto lo dicen los propios funcionarios en esas informaciones, esos cables, ¿no? Sino que la preocupación es que decrezca el apoyo a Israel. Entonces, realmente lo que comunican al gobierno israelí como tal es tenéis que refrenaros, tenéis que tener más cuidado, porque este tipo de cosas hace que la opinión pública decaiga, ¿no? El propio gobierno estadounidense está teniendo problemas internos incluso, ¿no? El Departamento de Estado, que es el de la diplomacia, ¿no? De Estados Unidos ha tenido ya varias dimisiones sonadas por esta cuestión, por el apoyo incondicional a Israel, ¿no? Críticas internas, incluso una funcionaria ha dicho que Joe Biden está apoyando un genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, Estados Unidos está intentando presionar para eso en concreto y para el futuro, ¿no? Porque Estados Unidos lo que quiere es que en el futuro, después de que esta guerra termine, ¿no? Esta guerra de Sukkot, e intentar que nos cale sobre todo, ¿no? Que sea una guerra, digamos, limitada a la franja de Gaza, eh, buscar y presionar lo suficiente al gobierno para que acepte esa solución de los dos estados. Es decir, lo que quiere Estados Unidos es asegurar esa alianza entre los países árabes e Israel, y para ello necesita resolver la cuestión palestina y la creación de un Estado palestino, digamos, en Cisjordania. ¿Bajo qué condiciones? Es lo que no está claro, pero lo que parece que quieren es eso, ¿no? Apoyar a Israel y que en el futuro presionar lo suficiente para obligarles a aceptar ese futuro Estado palestino, que, bueno, si miramos, por ejemplo, el plan de Trump de 2020, apenas tenía soberanía, ¿no? Toda su seguridad dependía prácticamente de Israel y su entrada a ciertos tratados, por ejemplo, pues también dependía del visto bueno de Israel. Y algo similar deberíamos de esperar. Por último, hoy hemos tenido los conflictos internos dentro del gobierno de Netanyahu, que lo habéis comentado en el chat, que ha sido ese comentario del ministro de Patrimonio, eh, Eli Hayu, ¿no?
que Ujú. respondió a una pregunta en una entrevista de radio que le decían si lanzar una bomba nuclear era una opción, y él dijo que sí, que era una posibilidad. Bueno, la pregunta era un poquito más larga, pero el titular además fue ese, ¿no? El ministro de Patrimonio dice que lanzar una bomba atómica sobre Gaza es una posibilidad. Hay que tener en cuenta aquí varias cosas. Bueno, como se comentaba, supuestamente ha sido suspendido de las reuniones ministeriales de gabinete, este ministro, pero ahora mismo se informa, y estaba por publicarlo, que el primer ministro Netanyahu no lo ha despedido al final. Se ha retractado. Y por lo tanto no va a haber consecuencias sobre sus comentarios. Em, a lo que voy es que este ministro no está ni en el gabinete de guerra ni está en el gabinete de seguridad. ¿Vale? Es decir, hay estos dos niveles, ¿no? Que ya hemos comentado en el artículo que publicamos sobre este gobierno de emergencia. Y las decisiones se toman en esos niveles, ¿no? El gobierno, el gabinete de guerra es un gabinete muy reducido, que tiene 5 miembros, si no recuerdo mal, y en este gabinete se deciden, y esas cosas después se envían al gabinete de seguridad que las tiene que ratificar. En ese gabinete de seguridad hay una mayoría controlada por el Likud, que es el partido de Netanyahu, y el partido que se ha unido de la oposición, Unidad Nacional, que ha entrado con 5 ministerios en ese gabinete de seguridad. Entonces, aunque no se ha echado a la extrema a los fascistas, porque extrema derecha podríamos decir más que es gente como Netanyahu o como Bennett, el anterior primer ministro, pero cuando hablamos de poder judío y de sionismo religioso, gente como Smotrich y gente como Ben Gvir, que quieren una guerra racial, que quieren eliminar a los árabes dentro del país, o quieren incluso ponerles un impuesto para que puedan vivir y hacer una segregación más, aún más clara entre la población árabe y la población judía. Eh, yo, como digo, estos son ministros de ideología cajanista, que el cajanismo, pues es decir, un fascismo judío. Estos miembros, pues la posición en un principio, sobre todo Yair Lapid y los liberales, que querían entrar al gobierno de unidad nacional, lo que pedían era que echarlos del gobierno, eh, pero Netanyahu no quería echarlos del gobierno porque sabía que cuando se acabara la guerra, él no tendría maniobra suficiente para mantenerse en el poder y necesitaba el apoyo de estas personas, de estos diputados, etcétera, ¿no? Que tienen una cantidad considerable en el Parlamento, tienen unos 12, 15 escaños, no recuerdo bien ahora. Entonces, cuando acabara la guerra, sabía que si no los mantenía en su gobierno, él se iba a quedar en minoría, porque la oposición que se había unido en ese gobierno por la guerra iba a abandonarle. Porque la opinión mayoritaria es que cuando acabe la guerra tiene que haber elecciones. Entonces, él necesita mantener de su lado a esas fuerzas para asegurarse su viabilidad en el futuro. Entonces, al compromiso al que se llegó es que estos miembros no están en el gabinete de guerra, por ejemplo, y además en el gabinete de seguridad no tienen mayoría suficiente como para bloquear decisiones o decidir sobre ciertas cosas. Entonces, realmente la estrategia que están siguiendo estos ministros, estos que forman parte del gobierno, como poder judío, que es el caso de este ministro que ha dicho lo de tirar la bomba nuclear, eh, es como hacer declaraciones muy estridentes para tener presencia pública, pero realmente no tienen poder de decisión. Entonces esta persona es muy grave lo que ha dicho y es una figura pública y tiene un ministro, un ministerio, pero realmente no tiene poder de decisión. Y lo que se trata es de eso, de crear ruido. Pero bueno, demuestran en cierta parte que tienen suficiente poder porque ha intervenido Ben Gvir, ¿no? Que es el ministro de Seguridad Nacional, y ha conseguido presionar a Netanyahu para que no se despida este ministro después de lo que ha dicho. Y bueno, esa es la situación, ¿no? Un poco a grandes rasgos. Y bueno, esas tensiones internas van a seguir ahí. También teníamos ayer que hubo unas protestas bastante importantes contra el gobierno pidiendo la dimisión de Netanyahu y exigiendo que haga más por liberar a los rehenes, ¿no? Pero los rehenes, ahora mismo, la situación en la que están, según ha declarado Hamas, han muerto varios. Decía 50 en un momento dado y en otro momento también dijo que habían muerto otros 7 cuando se bombardeó el campo de refugiados de Jabalia. Y la situación general, como digo, es que los rehenes no tienen visos de salir bien de esta situación. Que lo más seguro, mm, con la cantidad de explosivos que están cayendo, es que acaben muriendo. Entonces,
realmente hay una indignación de una parte del público, aunque no es mayoritario ni mucho menos, que está exigiendo pues un cambio de política, porque pues a esta de paso, lo que digo, van a morir allí, en Gaza. No sé si hay alguna pregunta, eso sería la cuestión general. Sí, hay Creo que bastantes no. con respecto al apartado del armamento nuclear. No sé si podrías hablar un poco de eso, de ese armamento nuclear israelí, o del programa nuclear israelí, más bien. Bueno, lo primero de todo, que hemos publicado un artículo hoy al respecto que es muy bueno y muy adecuado para el tema, que habla sobre la política nuclear de Israel, que es lo que se conoce como la ambigüedad nuclear, ¿no? Es una disuasión bajo el paraguas de que Israel no declara si tiene armas nucleares. Eso es lo principal que hay que entender. Israel realmente es un secreto a voces, que tiene armas nucleares y que las desarrolló durante los años 50-60. Y en ese programa nuclear principalmente lo consiguió con cooperación civil con Francia, que le ayudó a crear las turbinas y el resto de componentes de infraestructura, tanto en Galilea, donde gracias al mar de Galilea pues hay bastante agua que puede servir para centrales, y también en Dimona. Y después gracias también a importar agua pesada de Estados Unidos, que es un componente bastante importante para la fabricación nuclear. Y bueno, la relación es que Estados Unidos nunca habla del tema públicamente, y así básicamente no entra en conflicto cualquier cuestión del arma nuclear. Eh, Israel no es firmante del acuerdo del TPP, ¿no? Del acuerdo de armas nucleares, de no proliferación. Y como digo, su política es no decir si tienen. Entonces, esa disuasión lo que trata es de compelir a sus enemigos, a sus rivales, de que como no saben qué pueden hacer o qué pueden llevar a cabo, porque no tienen una doctrina, no marca líneas rojas, eso obliga a ese enemigo a restringirse, ¿no? A tener siempre como más cuidado a la hora de atacar a Israel, porque no sabes cómo puede reaccionar, porque no tiene una política clara. Los estados nucleares, sean firmantes o no de la proliferación nuclear, ¿no? Del acuerdo este tan importante, todos ellos tienen una doctrina y tienen unas líneas claras en las que dicen, vale, yo utilizaré armas nucleares en caso de que otro utilice armas nucleares. El, el, la doctrina de no hacer primer uso de arma nuclear, ¿no? O yo utilizaría armas nucleares solo en caso de que el Estado esté en peligro, o su liderazgo, o su infraestructura, o las propias bombas nucleares estén en una situación de peligro. Entonces Israel, sin embargo, además por su característica de ser un país tan pequeño, donde no tiene una profundidad estratégica a la cual pueda retirarse, como por ejemplo es Rusia o Estados Unidos, hace que en cualquier situación pueda activarse esa necesidad de utilizar el arma nuclear. Y entonces todos los estados tienen que tener más precaución a la hora de interactuar con Israel. Esa es la cuestión básica. Ujú. Vale. Seguimos mirando para responder al menos una preguntita más. Preguntan, esta es una duda que se repite bastante, Ángel, sobre posibilidad de alguna eventual respuesta contra Israel por parte de la Haya, por parte de la ONU, por parte de algún organismo internacional. Bueno, eso está ahí en el aire pendiente, sobre todo respecto con la Haya, porque mm, se ha hablado al respecto, algunos gobiernos o algunos miembros de gobiernos han dejado la idea caer, pero nunca ha ocurrido en general. Las investigaciones que ha habido nunca han llevado, porque bueno, se dice que Israel tiene un propio sistema legal que permite que haya responsabilidad por ese tipo de actos, de crímenes de guerra, etcétera, pero lo cierto es que nunca hay responsabilidades dentro del sistema legal israelí, que simplemente sirven normalmente para absolverlos precisamente de ese tipo de persecución internacional. Y es por la cuestión que es tan delicada el tema de la reforma judicial, que era la crisis que había antes de que estallara la guerra internamente en Israel. Pero bueno, yo diría que eso de momento no va a ninguna parte. Vale, pues no sé chicos si queréis que pasemos ya al tema de Guinea, o no sé si Ángel quieres comentar algo más. Pregunta, no hay tanta cosa porque hay bastante debate con respecto al poder de las hipotéticas armas nucleares de Israel.
Pero bueno, entiendo Sí, que eso bueno, a es ver, se más una dice que cuestión de debate. tienen entre 80 y 90 cabezas, por ejemplo. Otras estimaciones ponen en 200, pero realmente es eso. Es una situación que está entre la niebla, ¿no? Es decir, no se conoce realmente. Ujú. Sí, no, acaba siendo una política muy efectiva y que utilizan varios estados en no saber hasta dónde se puede llegar o con cuántos efectivos se cuenta para llevar a cabo las represalias en caso de que ocurriese. Es que acaba siendo una estrategia eso para un país que está rodeado de vecinos que no le tienen precisamente cariño, acaba siendo una estrategia bastante ajustada a sus propósitos, pero eso no se sabe realmente mucho, es eso, un secreto a voces, pero lo podréis leer mejor en el artículo. Sí, lo Sí, pasamos ahora, por cierto, otra vez por el chat. Lo hemos pasado hace unos minutos, pero lo volvemos a pasar para que podáis acceder a él. Vale, y una última pregunta que nos dejan, Ángel, nos dice Manu Pogo. Tengo una duda que comentasteis en otro programa. Comparabais la batalla de Gaza con otras batallas urbanas que al final han ganado los que se defendían. No sé si podíamos comentar algo de esto. Entiendo que se refiere a la posibilidad de las fuerzas palestinas de defenderse teniendo en cuenta el carácter urbano de esta fase del conflicto. No sé a qué otras batallas alude, no sé si ese comentario lo hice yo, no me suena. Pero bueno, es decir, yo sí que he hablado de que se han hecho comparaciones, por ejemplo, con Faluya o con Mosul. Faluya, en el caso de Irak, donde las fuerzas estadounidenses tuvieron que utilizar extensamente una gran cantidad de artillería e ir casa por casa, y les costó, fue lo más costoso que tuvieron en la guerra de Irak. Y después está el caso de Mosul, donde Estado Islámico lleva varios años eh, atrincherado lo que era su capital. Y de la misma forma Estados Unidos necesitó también, y las sus fuerzas aliadas, ¿no? De alianza contra el Daesh, necesitaron varios meses, tanto de bombardeos como después de entrar. Creo que de hecho tenemos un artículo al respecto en la web. Y en ambos casos lo que se ve pues, es lo complicado de la batalla urbana. La cuestión, y lo que yo comentaba al respecto, es que la Franja de Gaza no tiene comparación con estos dos casos. Son dos casos en los cuales hay muchísima más improvisación y mucha menos capacidad del defensor. Porque en el caso de Faluya es, por así decirlo, una insurrección. Eh, y en el caso de Mosul, el Estado Islámico tiene algunos años para prepararse, pero no tiene la capacidad porque está aislado internacionalmente. No tiene prácticamente apoyos. Es verdad que, por ejemplo, pudo vender a Turquía petróleo, ¿no? Por ejemplo, que sacaba de Siria. Pero vamos, que no contaba con los apoyos que los que cuenta Hamas en Gaza y que lleva 17 años gobernando Gaza. Por lo tanto, por ejemplo, toda la red de túneles, que se ha hablado mucho, ¿no? Eh, la situación en la Franja de Gaza es muy distinta en ese sentido y por lo tanto tienen capacidad de realmente infligir mucho daño a Israel. Y, y aquí pues sí que se podría dar, yo creo, efectivamente, que Israel se saliera perdiendo, la verdad.